Amén. Mensaje que nos gusta en la iglesia de Baeza. Eres un hombre con un mensaje lleno de Biblia, dije. Amén. Con un mensaje lleno de doctrina. Con un mensaje que está repleto de Cristo. Amén. Y un hombre con un mensaje de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Batimos las palmas fuertes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este aplauso es para el Padre, es para el Hijo y es para el Santo Espíritu de Dios. Seguimos con esta música. Como Dios de todo, sabemos buscar lugar, llamar a Dios, mi Dios. Hoy yo quiero alabarte, porque tú eres quien me guarda, y que nadie me impida que te alabe noche y día. Hoy yo quiero alabarte, porque tú eres quien me guarda, y que nadie me impida que te alabe noche y día. La vida y a la sombra, morará tu abrigo, porque solo tú me haces vivir confiado. No deberé cantar como un bien del dolor, sabía tocarlo y aclamar a Dios, mi Dios. Hoy yo quiero alabarte, porque tú eres quien me guarda, y que nadie me impida que te alabe noche y día. Amén. Adoro Jesús, aleluya. ¿Cuántas en esta tarde siguen estando agradecidos al Señor por poder estar en una nueva ocasión delante de Él, en su presencia y con la intención en el corazón de rendirle un culto de la virtud? Santo. Lo habitual no podrá nunca restarle importancia a lo vital. Hay ocasiones que en la torpeza de los hombres tendemos a restar importancia a cosas realmente vitales sencillamente porque las tenemos muy al alcance. Cuando algo realmente importante está muy al alcance, solemos caer en el error de restarle importancia. Pero lo importante no pierde de su naturaleza porque sea habitual. Es importante congregarse en el nombre de Jesús. Amén. Es importante poder tributarle culto a nuestro Dios. Tan importante es que la reunión de la iglesia para adorar al Dios que les rescató tiene garantía de bendición y de vida eterna. Amén. Aleluya. El estar aquí congregados en el nombre de Jesús nos garantiza bendición y vida eterna. Amén. La palabra del Señor así nos lo enseñó. Dijo que era bueno y deleitoso que los hermanos habitasen juntos y en buena armonía, porque allí Dios derramaría bendición y vida eterna. Podrá ser que sintamos al Señor a través de los sentidos, o podrá ser que no. Pero independientemente de que sintamos o no a Dios a través de los sentidos, lo que sí tenemos asegurada es bendición y vida eterna. Amén. A mí me gustaría ver a Jesús a través del sentido de la vista, pero todavía no le vi.
A mí me gustaría palpar a Jesús a través del sentido del tacto, pero todavía no le palpé. A mí me gustaría oír la voz audible del Señor a través del sentido del oído, pero todavía así no le escuché. Pero aunque no le vi, aunque no le palpé, aunque no le escuché, aunque no le he sentido por medio de los sentidos, yo sé que por estar aquí tengo asegurada bendición y vida eterna. Gloria a tu nombre, Jesús. Podremos tener esa sensación placentera que a veces tenemos al estar en la presencia del Señor. O podrá ser que no. Pero será igual que sintamos la sensación placentera o la dejemos de sentir. Porque nosotros no vivimos ni por lo que vemos ni por lo que sentimos. Nosotros vivimos por lo que creemos. Amén. Y creemos que cuando Dios dice algo lo cumple de una forma escrupulosamente exacta. Y si Él dijo que congregarnos en su nombre era garantía de bendición y vida eterna, yo digo que nosotros ya estamos bendecidos. Amén. Y el hecho de tener tan al alcance de la mano estas reuniones de culto no puede, bajo ningún concepto, restarle importancia a dicha reunión. ¿Verdad? Esto es un honor. Amén. Esto es un privilegio. Santo. Esto es un don. Esto es una bienaventuranza. ¿Cuántos se sienten dichosos, privilegiados y bienaventurados por estar en este humilde local reunidos bajo el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Yo sigo creyendo que cada oportunidad que Dios me da de reunirme con hombres y mujeres que comparten la misma fe, sigo pensando que cada una de esas oportunidades es un inmenso privilegio que Dios me concedió. Gloria a Dios. Me agrada mucho los devocionales personales, esos tiempos de intimidad a solas que tenemos con el Señor. Pero de igual manera me agrada muchísimo lo que es la adoración congregacional hacia ese Dios al que servimos. Una cosa no debe de evitar la otra, por lo cual tenemos que ser en esta ocasión deseosos de tener las dos. Aleluya. Aquí no tenemos que pecar, y digo pecar de humildad conformándonos con uno cuando podemos tener dos. Tenemos que anhelar la comunión personal, individual, a solas con Dios, y de igual manera tenemos que anhelar el momento en el que podemos adorar a Dios en la congregación. Amén. El estar aquí es un privilegio. Sí, Señor. El estar aquí te hace un bienaventurado. Aleluya. El estar aquí te hace un señalado por el dedo de Dios. No es cualquier cosa poder estar rindiéndole un culto a nuestro Señor. Que lo habitual no te lleve a caer en el error de restarle importancia a lo que Dios te ha concedido. Gloria a Amén. Dios. Amén. Voy a compartirles algo de la palabra del Señor, creyendo que lo que les voy a compartir es lo que Dios quiere que les comparta. No siempre acierto, pero espero que en esta ocasión mi corazón haya estado alineado con el corazón del Señor, a fin de que lo que les voy a compartir sea lo que Dios tiene para compartirles a ustedes en el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Dice así el texto citado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Levanten por favor su mano conmigo al cielo. La gloria para ti, Jesús. Y digan conmigo: Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego te ruego que la bendita persona que la bendita persona del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, en el uso en el uso de la palabra que solo es suya, me venga ministrando a mi mente y a mi corazón lo que mi corazón y mi mente están necesitando.
Amén. Amén. Pueden tomar asiento, denle el mejor aplauso que tengan a esa palabra del Señor que viene. Aleluya. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estamos en el escenario inigualable del Gólgota, focalizándonos en la cruz de en medio. Ahí está nuestro Señor, semidesnudo, crucificado de pies y manos, con su cabeza coronada de espinas, sus espaldas flageladas, su cuerpo hecho una podrida llaga. Y estando en ese escenario de tantísimo dolor, leemos la penúltima palabra que el Señor pronunció en mitad de su estado de humillación. Tras de esta palabra, el Señor habló una sola vez más. Alguien me dijo en cierta ocasión que las palabras de un hombre moribundo son dignas de examinar. Sencillamente porque cuando un hombre, cualquier hombre, se halla en los umbrales de la muerte, lo que dice normalmente no van a ser banalidades. En los umbrales de la muerte tan solo vale una profunda sinceridad en aquello que se habla. Es por eso que tenía razón aquel que me dijo: cuando estés frente a un moribundo y le escuches hablar, pon oído a la palabra que dice, porque la palabra de un moribundo es digna de examinar. Eso en cuanto a un moribundo cualquiera. Pero cuando hablamos del moribundo de entre los moribundos, cuando hablamos del hombre entre los hombres, cuando hablamos aquel que siendo Dios se hizo semejante a nosotros, cuando hablamos de nuestro Señor y cuando hablamos de las últimas palabras que Él pronunció en su estado de humillación, cuando hablamos de las palabras últimas que Él pudo pronunciar cuando era un moribundo, si las de cualquier moribundo son dignas de examinar, indudablemente las palabras del moribundo por excelencia son doblemente dignas de poder ser examinadas. Y en esta tarde vamos a ocupar este tiempo en examinar esta penúltima palabra que el Señor dijo en su estado de humillación: consumado es, terminado está. Así se podría traducir. Si nosotros mirásemos esta palabra en el original en el que se escribió, descubriríamos que se escribió de la siguiente manera: tetelestais. Tetelestais, consumado es, terminado está, son sinónimos. Ahora bien, esta palabra, tetelestais, tan solo se podía pronunciar con legitimidad en tres contextos concretos, y fuera de ellos no se podía pronunciar con legitimidad. La palabra tetelestais se podía pronunciar legítimamente en un contexto bélico de guerra. Se podía pronunciar legítimamente en un contexto de servicio terminado. Y se podía usar legítimamente en un contexto de transacción comercial. Fuera de esos contextos, esta palabra no se podía pronunciar de forma legítima. Cuando esta palabra se pronunciaba en un contexto bélico de guerra, era cuando dos ejércitos estaban enfrentados y terminando la batalla, uno de los ejércitos se empezaba a erigir como vencedor. En ese momento, el general del ejército vencedor solía correr hacia un montículo cercano, subía al montículo y mirando la cara al general del ejército perdedor, solía decir el general del ejército vencedor: tetelestais, este combate ha terminado y el vencedor he sido yo. Cuando esta palabra se pronunciaba en el segundo de los contextos legítimos, en el contexto de servicio terminado, era cuando un amo
llamaba a un esclavo y teniendo frente a sí al esclavo, este amo le daba un trabajo, una comisión para realizar al esclavo. El esclavo se marchaba, concluía el trabajo que el amo le había encomendado y al terminar el trabajo regresaba a la presencia del amo y el esclavo le decía al amo: amo, tetelestai, el trabajo que me diste para hacer está perfectamente terminado. Y en el tercero de los contextos en el que esta palabra se podía usar con legitimidad era en el contexto de una transacción comercial. En este contexto era cuando un primero tenía una deuda más alta que su poder adquisitivo. Y cuando se enfrentaba a esa deuda, que era mayor que su poder adquisitivo, al no poder cancelar la deuda, este primero era condenado a prisión a causa de no poder saldar la deuda que había contraído. Y cuando este primero estaba por marcharse para pagar en pena de prisión aquello que no podía pagar en cantidad económica, aparecía en la escena un segundo. Y este segundo sí tenía capacidad económica para saldar la deuda del primero. Y teniendo esta capacidad y por misericordia, el segundo saldaba la deuda del primero. Y era entonces que el segundo iba atrás del primero, le tocaban el hombro, el primero se giraba sobre sus talones y cuando estaba frente a él le decía el segundo al primero: primero, la deuda que tú no pudiste saldar, yo perfectamente la he saldado. Tetelestai, consumadores. Solo en estos tres contextos se podía pronunciar con legitimidad la palabra tetelestai. La pregunta es obligada: ¿en cuál de estos tres contextos ubicamos el tetelestai pronunciado por Jesús en la cruz? No tenemos necesidad de elegir. El tetelestai de Jesús, pronunciado en el Calvario, se puede incluir en el contexto bélico de guerra, se puede incluir en el contexto de servicio terminado y se puede incluir a la misma vez en el contexto de transacción comercial. ¿Por qué? Porque el que está en la cruz pronunciando el tetelestai, aunque es todo hombre, no dejó de ser todo Dios. Y Dios tiene la peculiaridad de hablar una vez y decir tres cosas. Así lo dejó redactado el autor sagrado. Una vez habló Dios, dijo el autor sagrado, y tres cosas dijo. Dios, por ser Dios, tiene la peculiaridad de hablar una vez y decir tres cosas. El que está en la cruz diciendo tetelestai es Dios. Es por eso que aunque habló una vez, tres cosas dijo. Su tetelestai no hay que enmarcarlo en un contexto despreciando los otros dos. Es Dios el que habló y es por eso que su palabra se puede enmarcar en el primero, en el segundo y en el tercero de los contextos mencionados. De hecho, les voy a predicar. Siendo el tetelestai de Jesús un tetelestai que se puede enmarcar en tres contextos distintos: un contexto bélico de guerra, un contexto de servicio terminado, un contexto de transacción comercial, siendo su tetelestai un tetelestai que se puede enmarcar en cualquiera de los tres contextos enumerados, tendremos que decir que hubo tres receptores del tetelestai de Jesús. El primero de los receptores del tetelestai de Jesús en el contexto bélico de guerra fue Satanás. El segundo receptor del tetelestai de Jesús en el contexto de servicio terminado fue Dios el Padre. Y el tercer receptor del tetelestai de Jesús en el contexto de transacción comercial fue la humanidad de la que nosotros somos parte. Teniendo eso presente, acompañadme a examinar este tetelestai en cada uno de estos tres contextos. Comenzaremos por el primero de los contextos citados. Comenzaremos por el tetelestai de Jesús enmarcado en el contexto de guerra, en el contexto bélico de guerra. Dijimos que en ese contexto había dos ejércitos enfrentados y concluyendo el combate, el general del ejército vencedor solía ir rápidamente a un montículo,
se subía en él, miraba al general del ejército perdedor y mirándole a los ojos le gritaba: Tetelestai, este combate ha terminado y yo he sido el vencedor. Todos vosotros sabéis que en el Calvario se desató un combate. Dice la Escritura que en el Calvario el Señor Jesús le rodearon perros rabiosos y toros de Basán. Sabéis vosotros que en el lenguaje alegórico, tanto los toros de Basán como los perros rabiosos son referencias a los demonios. Es decir, allí en el Calvario se estaba desatando un combate entre las fuerzas del bien capitaneadas por el general Jesús y las fuerzas del mal capitaneadas por el general llamado Satanás. El combate del Calvario está finalizando y contra todo pronóstico el general llamado Jesús, desde el montículo que era el Calvario, se irguió en mitad de la cruz, miró al general del ejército perdedor llamado Satanás y mirándole a los ojos le dijo: Satanás, tetelestai, el combate del Calvario ha terminado y yo he sido el vencedor. Es decir, ¿cómo reaccionó Satanás ante ese anuncio del general llamado Jesús? Satanás reaccionó ante esa proclamación de Jesús con sorpresa, no con cualquier clase de sorpresa. Reaccionó con una sorpresa mayúscula y entre signos de admiración. ¿Sabéis por qué? Porque lo último que esperaba Satanás es que el que pronunciase el tetelestai del Calvario fuese Jesús. De hecho, Satanás se hizo falsas ilusiones, pensando que sería él y no Jesús el que pronunciaría el tetelestai del combate del Calvario. No le faltaban razones al general llamado Satanás para ilusionarse con ser él el que pronunciase el tetelestai del Calvario. Al fin y al cabo, allí está Satanás, secundado por los perros rabiosos, por los toros de Basán, por todos los demonios que junto con él contra Dios se habían rebelado. El Calvario es una dependencia del infierno. El Calvario es una reencuentra de demonios. Allí está Satanás, frotándose las manos. ¿Qué está contemplando Satanás con sus ojos? Está contemplando al verbo de Dios. ¿Pero en qué forma le está contemplando? Le está contemplando desfigurado, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Le está contemplando agonizante. Le está observando sus manos y sus pies atravesados. Está viendo la coronación de burla que lleva en su frente. Y viéndole así, débil, aparentemente terminado, Satanás se frota las manos y empieza a pensar en su asquerosa mente: en cuanto esté a punto de expirar, me levantaré, le miraré a los ojos y le diré: Jesús, soy Satanás, tetelestai. El combate del Calvario ha terminado y yo he sido el vencedor. Amén. Eso es lo que abriga en su oscuro corazón Satanás. Porque en la mente de Satanás, no cabía la idea de que en un plan de redención tuviese que haber encarnación y sobre todo cruz. No cabe en su mente que el plan de redención tuviese que pasar por una cruz de maldición. ¿Y sabéis por qué no cabía eso en su mente? Porque la cruz, como parte del plan de redención, era un misterio divino. Un misterio divino que estaba guardado en la sabiduría oculta de Dios. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 2, verso
7 al 8 de esa carta. Mirad lo que aquí nos desvela el apóstol del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7 al 8. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo nos está desvelando que hay una sabiduría de Dios en misterio, que hay una sabiduría de Dios oculta, y que esa sabiduría misteriosa y oculta de Dios no la conoce ningún príncipe de este siglo. ¿Y por qué tiene Dios ocultada esa sabiduría? ¿Por qué la mantiene en oculto? ¿Por qué no la reveló a ninguno de los príncipes de este siglo? Porque si la hubiera revelado y estos la hubieran conocido, entonces ellos nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, la cruz, como parte de la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, era algo que estaba ahí en el misterio y que no se podía desvelar, porque si se hubiese desvelado y los príncipes de este mundo la hubieran conocido, entonces no hubieran crucificado al Señor de gloria. La cruz es parte de sabiduría divina, misteriosa y oculta. ¿A qué príncipes hace referencia el texto? Hace referencia a príncipes apostólicos, hace referencia a príncipes religiosos y hace referencia a príncipes políticos. En cuanto a los príncipes apostólicos, la referencia señala a Judas, el Iscariotes, que fue una pieza en el engranaje de llevar a Jesús hasta la cruz. Entre esos príncipes se cuenta a los príncipes religiosos, y ahí tendríamos que señalar a Anás y a Caifás. Y entre los príncipes políticos tendríamos que hablar de Herodes y de Pilatos. Todos ellos tuvieron parte en llevar a Jesús a la cruz. Pero os pregunto, ¿cuál era el príncipe que estaba por encima del príncipe apostólico, de los príncipes religiosos y de los príncipes políticos? ¿Acaso todos estos, hablo de Judas el Iscariotes, hablo de Anás y de Caifás, hablo de Herodes y de Pilatos, acaso todos estos no estaban bajo el predominio del príncipe de las tinieblas llamado Satanás? Es Satanás, como príncipe de las tinieblas, el que está moviendo los hilos en el corazón de Judas, que lo llenó para que traicionase al Señor. Es Satanás el que está operando en Anás y en Caifás para que, haciendo una horrible interpretación de la ley, llevasen al inocente hasta la condenación. Es Satanás el que está por encima de Herodes y Pilatos, que se reconcilian para ser piezas en el engranaje de llevar a Jesús a la cruz. Es decir, que cuando el texto dice que la cruz, como parte del plan de redención, estaba escondida en la sabiduría misteriosa y oculta de Dios para que los príncipes de este siglo no lo conociesen, lo que está diciendo es que esto se lo tenía oculto Dios a Satanás y a los príncipes terrenales que él usó. Es por eso que cuando Jesús, en la cruz del Calvario, como general en jefe de los ejércitos del bien, se irguió y mirando a Satanás le dijo: Satanás, te las dais. El combate del Calvario terminó y yo he sido el vencedor. Cuando Jesús pronuncia el tetelestai mirando a Satanás, la reacción de Satanás es de sorpresa mayúscula. ¿Por qué? Porque no cabía en su mente que una cruz de maldición fuese parte de un plan de redención. Y es por no saber que sin querer Satanás cooperó con Dios en el plan de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No fue acaso Satanás el que llenó el corazón
de Judas para entregarlo. ¿No fue acaso Satanás el que operó en Anás y en Caifás para hacer juicios bajo las tinieblas de la noche y poner a testigos falsos para llevar a Jesús a la cruz? ¿No fue acaso Satanás el que operó en Herodes y en Pilatos para dar la legalidad política a la muerte de un inocente llamado Jesús? Era Satanás el que estaba operando en ellos. Sin saberlo, Satanás estuvo cooperando con Dios en el plan de salvación. Es por eso que hubo un predicador de renombre de hace tiempo que llegó a decir, hablando de este punto doctrinal del que yo estoy predicando, llegó a decir aquel predicador de renombre, resumiendo todo lo que yo estoy diciendo: Satanás no es otra cosa que el pinche en la cocina de la que Dios es el chef. ¿Qué es un pinche en una cocina en relación a un chef? El que le hace el trabajo sucio. Es por eso que cuando Satanás está viendo a Jesús moribundo, desfigurado, como la de tierra seca, sin parecer ni hermosura, pero le está viendo que se ha erguido en el mismo Calvario, que le ha mirado con aquellos ojos como llamas de fuego y que le ha gritado a la cara: ¡Satanás, tetelestai! El combate del Calvario ha terminado y yo soy el vencedor. Es por eso que Satanás ante esto abre los ojos como platos, se queda sorprendido, porque no espera esta reacción, porque no comprende que la cruz pueda ser parte de un plan de redención, pero ahora, en ese momento, lo entendió. Viva la sabiduría oculta y misteriosa de nuestro Dios. Amén. Viva la sabiduría insondable de aquel que nos redimió, que como parte de dicha sabiduría ha sido capaz de usar a Satanás como colaborador del plan de redención que para todos nosotros es ideal. Pero esto que les estoy predicando no ha ocurrido una sola vez en la historia. Esto que les estoy predicando ha ocurrido sucesivamente en la historia de Dios. No solo en el episodio de la cruz vemos que Dios en sabiduría es capaz de usar a Satanás para beneficio de su pueblo y gloria de él. Esto, que Dios use a Satanás para beneficio de su pueblo y gloria de él, le vemos reiteradamente en distintos episodios de la historia de Dios con nosotros. Dejadme relataros un par de episodios, cuando menos. ¿Os acordáis del apóstol San Pablo cuando estableció la iglesia en Tesalónica? El apóstol San Pablo establece la iglesia en Tesalónica en el transcurso de su segundo viaje misional. Ha establecido la iglesia y ha tenido que salir huyendo de allí porque le perseguían, corría riesgo su vida y le han tenido que sacar en mitad de las tinieblas de la noche. El apóstol, saliendo de Tesalónica, ha pasado por Berea y de Berea ha ido a Atenas y de Atenas ha ido a Corinto. Y estando ahí en Corinto le llegan noticias al apóstol. Y le dicen al apóstol: oye, la pequeña iglesia que estableciste en Tesalónica está siendo perseguida por los mismos que te persiguieron a ti. Y él, con sentimiento apostólico paternal, siente la necesidad de volver sobre sus pasos e ir a Tesalónica. ¿Para qué? Para acompañar a sus hijos en la fe en el momento de persecución. Este es el deseo del apóstol. Y cuando el apóstol nos descubre este deseo en su escritura de Tesalonicenses, nos dice que yo, Pablo, esta es la expresión que usa, he querido ir a vosotros una y otra vez. Es decir, reiteradamente ha querido ir a Tesalónica para acompañar a sus hijos en la fe en el momento de persecución. Yo, Pablo, una y otra vez he querido ir a vosotros. El epílogo de la frase es para enmarcarlo. Dice: pero Satanás me estorbó. A mí no me extraña que Satanás estorba al apóstol de Dios. A mí lo que me extraña es que Satanás consiga estorbar al apóstol de Dios. Yo siempre entendí que Satanás va a ser nuestro opositor. Lo que nunca entendí es que pueda salir ganador en su oposición. A mí siempre me dijeron que nosotros jugamos en el equipo de los que ganan.
y que Satanás juega en el equipo de los que pierden. Por eso cada vez que Satanás intenta algo contra nosotros salimos vencedores y él sale perdedor. Pero en esta ocasión parece que el signo del resultado varió. Porque Satanás no solo se opone a San Pablo en su intención de ir a Tesalónica, sino que consigue oponerse. El apóstol del Señor quiere ir una y otra vez y no es capaz de ir presencialmente a Tesalónica porque Satanás se le opone. Y a mí esto me rompe los esquemas. Se le opone Satanás y además consigue oponérsele. Vamos a investigar el por qué Dios permite que Satanás se le oponga a su apóstol y consiga oponérsele. Investigando el por qué llegamos a la siguiente conclusión. San Pablo, impedido de ir a Tesalónica presencialmente por la oposición satánica, decide ir ya no presencialmente sino a través de cartas. El apóstol era sumamente inteligente. Si presencialmente no puedo ir porque Satanás me estorba y no me deja ir, pues voy a ir a través de cartas. Y es entonces que el apóstol se sienta en su escritorio, toma papel y pluma y escribe lo que nosotros conocemos como primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y escribe segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y las envió. No pudo ir en persona, pero fue a través de sus escritos. Paradójicamente, esas dos cartas que escribió el apóstol quedaron registradas dentro del libro sagrado. Y hoy las tenemos aquí a nuestra mano. Y curiosamente esas dos cartas tienen cierta información acerca de los últimos tiempos. Esas dos cartas tienen una preciosa información acerca de los movimientos escatológicos de los últimos tiempos. Y nosotros, Antonio, tenemos conocimiento de esos movimientos escatológicos porque esas cartas han llegado hasta nuestro tiempo. Ahora bien, ¿por qué se escribieron esas cartas? Porque Satanás se opuso a San Pablo. Os hago una pregunta. Si Satanás no se hubiera opuesto a San Pablo no hubiera escrito primera y segunda de Tesalonicenses. Si Satanás no se opone, él va presencialmente, les dice lo que les tiene que decir de vida a mí y no se lo tiene que decir por escrito. ¿Por qué se lo dijo por escrito? Porque Satanás no le permitió ir presencialmente. ¿Me permiten la licencia? Permítanme la licencia. Gracias, Satanás, por oponerte a San Pablo. Porque fue gracias a tu oposición que no pudo ir presencialmente y tuvo que ir a través de escrito. Y fue gracias a que tuvo que escribir porque tú no le dejaste ir presencialmente que hoy tenemos primera y segunda de Tesalonicenses en nuestras Biblias y hemos adquirido conocimientos necesarios para saber qué ocurrirá en el final de los tiempos. Amén. Es decir, que Dios priva a una iglesia local de la presencia del apóstol para bendecir a una iglesia universal. Dios priva a una iglesia temporal de la bendición de la presencia del apóstol para bendecir a la iglesia atemporal con el conocimiento de detalles de la escatología que nos son necesarios para conocer cómo serán los últimos tiempos. Amén. Permítanme reiterar la licencia. Gracias, Sata. Porque fue tu oposición la que provocó que tuviese al alcance de mi conocimiento aspectos de la escatología que de otra forma no los hubiese tenido. Dios es capaz de usar a Satanás como un chef usa un cuchillo en una cocina. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten, gloria a Dios. Déjenme apuntar otro testimonio en relación a esta verdad que estoy predicando. El segundo testimonio de la Biblia que voy a usar para apuntalar esta verdad que estoy predicando es aquel que ocurrió en una conversación entre Jesús y San Pedro. Es una conversación pintoresca. Jesús está hablando con San Pedro y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos y yo he rogado que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Examinad lo que Jesús le ha dicho a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido. Está diciendo en otras palabras: mira, Pedro, hace un rato ha venido Satanás y me ha pedido algo. Esto parece realmente fuera de lógica, fuera de razón.
¿Puedes imaginar a Satanás pidiéndole algo a Jesús? Oiga, pedir es sinónimo de orar. Se puede orar de muchas maneras, pero la petición es parte de la oración. ¿Ustedes piden a Jesús cuando oran? Amén. Ustedes no, ustedes están en el nivel de la adoración. Pero yo que todavía no he alcanzado esa estatura, yo sí que le pido a Jesús todos los días, cuando oro. Es decir, pedir a Jesús es una parte fundamental de la oración. Y Jesús ha dicho, Pedro, Satanás me ha pedido, hace un ratito ha estado aquí, Satanás me ha pedido algo. Es decir, Satanás le estaba orando a Jesús. Gloria al Señor. ¿Te lo puedes imaginar? Yo a veces me imagino a Satanás en esta escena. Y yo que tengo más imaginación que Walt Disney, soy capaz de ver a Satanás. Dios me perdone por esto. Oye, Jesús, que mira, por favor te pido que... Le está pidiendo algo, pero no den la osadía de la petición. Le está pidiendo que le dé permiso para poder zarandear a los apóstoles. Hay que ser un sinvergüenza, hay que ser un demente para pedirle a un padre permiso para maltratar a sus hijos. Yo soy padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos. Si a mí cualquier demente desvergonzado me viene a pedir permiso para maltratar a uno de mis hijos o cualquiera de mis nietos, os doy palabra que sin valer nada me tiene que maltratar a mí primero antes de maltratarle a ellos. Pero este sinvergüenza, este desvergonzado, este loco, le está pidiendo a Jesús permiso para maltratar a sus apóstoles. Satanás me ha pedido, ha dicho Jesús, me ha pedido, Pedro, y te voy a decir lo que me ha pedido. Me ha pedido permiso para zarandearos. Esto es sorprendente, pero más sorprendente es lo que dice Jesús a continuación. Y yo he rogado, Pedro, que tu fe no falte. Ah, que se lo has concedido. O sea, él me ha pedido para zarandear. Y yo todo lo que he hecho ha sido te he dado un escudo para que puedas defenderte del ataque, porque va a venir a zarandearos. Le he dado permiso. A mí esto me llena de alegría y también de interrogantes. Por una parte me llena de alegría el saber que Satanás tiene que pedir permiso a Dios para zarandear a uno de sus hijos. Me llena de interrogantes el ver cómo Dios a veces le da permiso para que nos zarandee. Les voy a compartir primero la alegría, después les voy a compartir las interrogantes. La alegría me viene dada porque sé que yo estoy resguardado por Jesús. Amén. Alrededor de mí, alrededor tuyo, hay como un círculo de protección. Y aunque Satanás quiera por su voluntad hacerte daño, no podrá hacerlo a no ser que Dios le dé permiso para ello. Amén. Santo y bendito. Con todo el poder que Satanás retiene a pesar de su caída, no me puede tocar un pelo Gloria a de Dios. mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo vivo seguro en un círculo de protección. Y a mí esto me da alegría, me da paz. No me puedes tocar porque estoy protegido por mi Dios. Amén. Pero si esto me da alegría, lo que les voy a compartir ahora me llena de incertidumbre. Porque resulta que la Escritura me dice que en vez en cuando Dios da permiso a Satanás para que entre en mi círculo de protección. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y te he dado luz verde. Así que te doy un escudo para que te defiendas. ¿Cómo es posible que Dios le dé permiso a Satanás para que entre en nuestro círculo de protección? Es posible. No solo lo vemos aquí, lo vemos también en aquel otro episodio que ocurrió en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del santo Job? Job está en la tierra y Dios con Satanás está en el cielo. Mientras que Job está en la tierra mirando su hacienda, viendo a sus hijos, orando a Dios, siendo santo, mientras que él está en la tierra en estas actividades, en el cielo había una reencuentra de ángeles. Y en la reencuentra de ángeles se coló uno que aparentaba ser ángel, pero no era. ¿Y qué capacidad tendrá de mimetizarse? ¿Qué capacidad de disfraz tendrá? Que ninguno de los ángeles que había en aquella reencuentra se enteró que entre ellos estaba Satanás.
¿Verdad? Dice que cuando todos los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios, entre ellos estaba Satanás. Pero ningún ángel se percató, excepto Dios. Pero cuando llegó a la altura de Dios, dijo: ¿de dónde viene Satanás? A esto no puedes engañar. Yo tengo los que vienen, ¿dónde viene? Quítate el disfraz de ángel de luz. Yo sé quién eres. Eres Satanás. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Satanás disfrazado de ángel a Dios cuando le pregunta de dónde viene? Si de rodear la tierra, de andar por ella. Y ahora Dios presume del mejor de los siervos que tiene, presume de la guinda de su pastel. Y le dice Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Es puro, santo, justo, apartado del mal. No hay otro como él. Es el mejor que tiene. Dios está presumiendo de Job. Y no te le respuesta a Satanás: claro, no te va a servir. Le tienes cercado. ¿Y cómo sabes tú que yo lo tengo cercado? Porque ya había intentado hacerle daño, pero chocó con el círculo de protección del que antes les hablaba y no le pudo dañar aunque quería. ¿Por qué? Porque para dañarle necesitaba el permiso de Dios. Pero el sinvergüenza descarado hace con Dios el Padre lo que después hizo con Jesús. Pero déjame, esto va a morir. Pero déjame que le toque, a ver si no te niega en tu misma presencia. Déjame que le toque, dame permiso. Dame la llave que pueda abrir la cerca de su círculo de protección. Dame la llave, déjame. Loco, sinvergüenza, demente. Pero más que Satanás, aquí me sorprende Dios, porque ante la petición del demonio, Dios se da media vuelta, se va a la cámara secreta donde tiene las llaves de todas las cercas de nuestro círculo de protección. Y buscando entre el llaverío, encontró la llave que ponía Job. Esta es la llave que abre la puerta del círculo de protección, el mejor que tengo. Y se la puso en mano de Satanás. El hijo, adelante, le puedes tocar. ¿Pueden entender esto? Yo no. Pero aunque no lo entiendo, sé que es verdad. Sé que en ocasiones Dios puede dar permiso a Satanás para que entre en nuestro círculo de protección. Satanás me ha pedido Pedro para zarandearos y yo he rogado que tu fe no falte. Le he dado el permiso, ¿sabes? Va a venir a zarandearos. Ahora bien, ¿a qué iba a venir Satanás? A zarandearles. Porque la petición ha sido esta: déjame zarandearles. La palabra no es casual, la palabra es inspirada. Los que creemos en la revelación plenaria sabemos que Dios no simplemente da el pensamiento al autor sagrado, da el pensamiento y la palabra de expresar el pensamiento. Por eso creemos que la revelación es plenaria. Cuando ahí dice déjame zarandearlos, es porque es eso y no otra cosa. Zarandearlos es lo que está pidiendo. Ahora bien, ¿qué es zarandear? La palabra zarandear viene de un utensilio de la albañilería que se llama zaranda. ¿Y para qué sirve la zaranda? La zaranda sirve para purificar la arena. Cuando la arena pasa por la zaranda queda purificada. Antes de pasar por la zaranda, la arena es inservible para edificarla. Pero después de pasar por la zaranda, la arena inservible se convierte en arena que sirve para poder edificar. La arena suele venir contaminada por pequeñas piedrecitas. Yo he sido peón de albañil. Y la arena suele venir contaminada por piedrecitas que están prácticamente adheridas a la tierra, a esa tierra que el maestro albañil tiene que usar para edificar. Pero como está contaminada, el maestro albañil le dice al peón: peón, zarandea la tierra, purifícala. Y el peón, que soy yo, toma la zaranda. La zaranda era un instrumento circular de poco cuerpo. En la base tiene una especie de rejillas prácticamente imperceptibles de pequeñas que eran. De tela metálica. ¿Y cuál era la labor de esa tela metálica, de esas rejillas? La labor era dejar pasar entre sus huecos la arena y retener las piedrecitas. Uno metía la pala y cogía arena y piedras, es decir, cogía arena contaminada.
ponía la arena con la piedra y empezaba a mover la zaranda de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y a medida que la ibas moviendo, por esas rejillas metálicas iba cayendo la arena, pero ya purificada. ¿Por qué? Porque dentro de la zaranda quedaban las piedras. Y yo, que era el peón, tiraba las piedras a un lugar y la arena quedaba servil para poder edificar. Te pido que me dejes zarandearlos. Y Jesús le mira, dice, de acuerdo, me viene bien, me va a hacer trabajo sucio. Le va a quitar los defectos de carácter que tienen Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, Bartolomé. Porque siendo apóstoles y todo, todavía ellos tenían ciertos defectos de carácter que les impedían ser los cimientos apostólicos del edificio que iba a ser la iglesia de la que Jesucristo iba a ser la piedra angular. Eran apóstoles, sí, tenían que ser cimiento del edificio llamado iglesia del que Jesús iba a ser piedra angular también, pero para pasar a ser cimientos de la iglesia necesitaban ser purificados de sus defectos de carácter. Era tierra con piedrecitas y las piedrecitas había que quitarlas para purificar la tierra y que de ser inútiles para edificar pasasen a ser útiles en la edificación del reino del Señor. Satanás le ha dicho, déjame zarandearlos, y Cristo ha dicho, perfecto, zarandearlos. Y lo que hizo el maltrato de Satanás con la escuela apostólica fue purificarlos de los defectos de carácter que les impedían ser útiles en la edificación del edificio llamado iglesia, del cual Jesucristo es la piedra angular. Lo que os quiero decir con esto es que en ocasiones, cuando Dios dé permiso a Satanás para que entre en nuestro círculo de protección, primero tienes que saber que aunque Jesús le dio permiso para entrar en nuestro círculo de protección, Jesús no perdió el control de lo que está pasando. Cuando Dios permite que los demonios entren en nuestro círculo de protección, sencillamente es para hacer uso del ministerio de Satanás, para beneficio nuestro, porque nos purifica, nos hace mejor, y para descubrir la victoria. Satanás, tetelestáis. El combate del Calvario ha terminado y yo he sido el vencedor. Gloria a Dios. En tu mente no cabía una cruz de maldición como parte de un plan de redención. No cabía, porque el conocimiento de esto yo lo tenía oculto en misterio. Y te he usado para que inconscientemente cooperes conmigo en el plan de redención. Bendita sea la sabiduría misteriosa y oculta de nuestro gran Dios. Y los que entiendan eso, levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo ¡Gloria a Dios! El mejor aplauso que tengas para mí. ¡Aleluya! Pero dijimos que el tetelestáis de Jesús no solo encajaba en el contexto bélico de guerra, dijimos que el tetelestáis de Jesús también encajaba en el contexto de servicio terminado. Y dijimos que en este contexto, el tetelestáis se pronunciaba porque un amo había solicitado la presencia de su esclavo y le había comisionado para hacer una tarea. El esclavo, obediente al amo, iba, hacía realidad la tarea que se le había encargado y después de terminada volvía delante del amo y el esclavo le decía al amo, amo, tetelestáis, la tarea que me diste para hacer, ha sido perfectamente terminada. Gloria. Cuando Jesús dice tetelestáis, en este segundo contexto, el receptor de su tetelestáis en esta ocasión no es Satanás, es Dios el Padre. ¿Por qué? Porque la relación entre el Padre y el Hijo en el plan de redención era semejante a la relación de un amo con un esclavo. Dejadme entrar con vosotros en el misterio de lo que fue el concilio trinitario para mirar la metodología del plan de redención y para mirar también qué papel realizaría cada una de las tres personas de la deidad en ese plan de redención. ¿Qué provoca el plan de redención? El plan de redención lo provoca el pecado del ser humano. Adán peca y en Adán todos nos hemos perdido.
Él era la cabeza representativa de toda la humanidad. En los lomos de Adán estábamos todos implícitos. Si Adán triunfaba, todos triunfábamos con él, pero si Adán fracasaba, todos fracasábamos con él. La historia no hace falta repetirla. Adán fracasó y con él fracasamos todos. Cuando Adán ha fracasado y su pecado ha hecho división entre Dios y él, Dios, el único ser divino que es tripersonal en su forma de existencia, se ha quedado mirando al hijo perdido y ha visto unanimidad en las tres personas de la deidad. Ha visto unanimidad al decir: hay que recuperar al que se perdió. Y en esa unanimidad de criterio ha aparecido el atributo del amor. El atributo del amor quizás sea el atributo más representativo del ser de Dios. Y el atributo del amor, ante la unanimidad de tener que rescatar al perdido, ha dicho: hay que rescatar al perdido y hay que rescatarlo por amor. Pero cuando el atributo del amor está hablando de, a través de él, rescatar al perdido, en esa escena, en ese concilio trinitario, también apareció la justicia de Dios. Si el amor es un atributo divino, la justicia es tan un atributo divino como el atributo del amor. Y al aparecer en la escena el atributo de la justicia, habló la justicia y le dijo la justicia al amor: estoy de acuerdo con lo que el amor dice, hay que redimir al perdido, pero no de cualquier manera. Al redimido hay que rescatarlo después de pagarme a mí, la justicia de Dios, lo que yo demando. ¿Por qué? Porque el atributo de la justicia nos enseña que Dios es el juez justo de toda la tierra. ¿Qué hace falta para ser el juez justo de toda la tierra? Para ser el juez justo de toda la tierra hace falta sancionar cada delito que se cometa. Si un juez es consciente de un delito y hace la vista gorda, ese juez ya no es un juez justo. Si Dios es el juez justo de toda la tierra, no puede hacer la vista gorda ante un delito, aunque el delincuente sea su hijo preferido. Se llamaba Adán. Adán es un delincuente porque ha roto la legislación de Dios. Y como es un delincuente, necesita que se le aplique una sentencia por su delito. Dios es su padre, pero es el juez justo de toda la tierra. Por eso no puede quedar sin sancionar ese delito. No puede derramar el amor sobre él sin previamente pagar la culpa de su delito, porque entonces Dios dejaría de ser el juez justo sobre toda la tierra. Pero además de distorsionar su justicia, si Dios por amor salva a Adán sin pagar su justicia, lo que ésta reclama, no solo distorsiona su justicia, es que de alguna manera mancha su santidad. ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es santo? Cuando decimos que Dios es el santo, 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 lo que estamos diciendo es que Dios es el apartado, apartado, apartado. ¿Apartado de qué y de quiénes? Apartado del pecado del que lo practica. ¿Qué era en aquel momento Adán? Un pecador. Si Dios por su amor se junta con él, está manchando su santidad, porque se está juntando con un pecador que tiene su pecado sin pagar. Es por esto que lo que dice la justicia es necesario de ser oído por Dios. Estoy de acuerdo, ha dicho la justicia, con lo que dice el amor, pero antes de derramar el amor para salvarlo, hay que pagarme a mí su justicia, lo que yo demando, para así no manchar nuestra santidad. ¿Y qué demandaba la justicia? Según la carta de los Hebreos, la justicia demanda derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué es la sangre según la Biblia? La sangre según la Biblia es la vida. Es decir, que el delito de Adán tan solo se podía pagar con una vida que muriese en el lugar de Adán. Y ahí está, en el concilio trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pues ya tenemos la metodología. La metodología de salvación tiene que ser derramando el amor, pagando la justicia para no manchar la santidad. Ya tienen la metodología. Ahora bien, esa metodología implica que alguien tiene que morir en el lugar de Adán. Alguien tiene que morir en el lugar de la humanidad. Y eso era un problema, porque el que tenía que morir tenía que ser inocente. Tenía que ser inocente y sin pecado. Y empezaron a mirar y a nadie encontraron. Es decir, que Dios se miró y dijo: si alguien tiene que pagar el precio del pecado para después redimir, ese soy yo. Ya tienen el cómo redimir al hombre. Por amor, pagando su justicia para no manchar la santidad. Y entienden que eso tan solo lo puede hacer él. Ahora bien, ¿cómo Dios va a morir? Si es Dios.
¿cómo Dios va a derramar sangre si es espíritu? ¿Y quién mataría a Dios si vive en el cielo? Es entonces que Dios dice, ya que nadie puede subir al cielo a matarme, descenderé del cielo a la tierra. Y ya que nadie me puede matar porque soy espíritu y no puedo derramar sangre, tomaré cuerpo. Y esto provoca que el plan de redención se tenga que efectuar por medio de la encarnación, de la vida, de la muerte y de la resurrección. Ya saben cómo hay que salvar al hermano. Ahora faltaba mirar entre las tres personas de la deidad cómo se repartirían los papeles de este drama. Este drama era como un film cinematográfico. Había que repartirse los papeles. ¿Quién hará de amo? ¿Quién hará de esclavo? ¿Quién hará de ente comunicador entre el amo y el esclavo? Y es ahí donde aparece la palabra del Señor y nos deja ver un resquicio de este concilio trinitario. Hay un resquicio en la palabra que nos permite ver todo este concilio trinitario del que yo estoy hablando. Es ese resquicio de la palabra del Señor que dice: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y dice el verbo divino: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Cuando el verbo divino se autoseñala como aquel que va a tomar cuerpo y le dice al Padre: he aquí vengo para hacer tu voluntad, está haciendo una expresión que tan solo es aplicable a un esclavo en relación a su amo. ¿Sabéis cuál era la identificación más clara de un esclavo? Que no tenía voluntad. Y su voluntad era la de su amo. Cuando el Hijo, dirigiéndose al Padre, ha dicho: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, más me preparaste el cuerpo, he aquí, voluntariamente, vengo para hacer tu voluntad. En esa expresión, el Hijo se está autoseñalando como el esclavo de este drama. E inmediatamente está señalando al Padre como amo. Porque si yo me señalo como esclavo, automáticamente te estoy señalando a ti como amo. Y de forma automática también está señalando al Espíritu Santo como el ente comunicador entre el amo y el esclavo, entre el empleado y el jefe. Ya tenemos el plan a través de encarnación y muerte, y ya tenemos repartidos los papeles del drama de la redención. Y esto es lo que provoca que el verbo divino se anulare. El grande, 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 grande. Podría estar diciendo grande hasta que me muriese y no acabaría de definir lo grande que era. Pero es esto lo que provoca que ese que era tan grande se hiciese pequeño, 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 pequeño. Un pequeño embrión. El verbo divino, la segunda persona de la deidad, un pequeño embrión. Y por la obra del Espíritu Santo se introduce en el vientre de aquella moza israelita que obedecía el nombre de María. Y ahí el Espíritu Santo lleva a cabo el misterio de la encarnación. El Espíritu Santo, en un trayecto de 9 meses, entreteje una naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, que une, que adquiere a la persona y naturaleza divina del Verbo. Una sola persona divina con 2 naturalezas distintas. Una divina que era inherente y otra humana que ha sido creada en el vientre de María por el Espíritu Santo. A los 9 meses, el Verbo hecho hombre nace en una cuadra y tiene por cuna un pesebre. Pierde la conciencia de saber quién es. En el capítulo 2 de Lucas dice que el niño crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Que creciese en estatura a mí no me alarma. Que creciese en estatura a mí no me alarma. Yo sabía que su parte humana tendría que pasar por el proceso del crecimiento. Lo que me alarma de ese texto es que dice que crecía en sabiduría. ¿Saben qué es crecer en sabiduría? Crecer en sabiduría es adquirir conocimiento de forma progresiva. Pero esto no es compatible con un ser que es Dios. ¿Saben por qué no es compatible? Porque si Él era Dios, era omnisciente. ¿Y saben qué enseña el atributo de la omnisciencia? El atributo de la omnisciencia enseña que Dios lo sabe todo sin necesidad de aprender nada. ¿Cómo es posible que ese niño al que llamamos Jesús, digamos que es Dios omnisciente, que lo sabe todo sin necesidad de aprender nada, y a la misma vez el texto sagrado, que no puede ser contradicho, diga en relación a ese niño llamado Jesús que crecía en sabiduría? No pueden ser las dos cosas compatibles. Uno no puede ser omnisciente y crecer en sabiduría, no a la misma vez.
Pero sin embargo el texto sagrado lo dice. Dice que él era Dios, por lo tanto era omnisciente, pero dice que hacía sabiduría. ¿Qué nos está enseñando eso? ¿Cómo podemos hacer compatible la omnisciencia divina con el crecer en sabiduría de Jesús? ¿Cómo lo podemos hacer compatible? Sencillamente diciendo que en su encarnación él perdió la noción de saber quién era. En su más tierna infancia Jesús no sabía que era Dios encarnado. Eso lo fue sabiendo progresivamente cuando fue creciendo en sabiduría. Las paredes de su encarnación opacaron la luz de su deidad que estaba dentro de ellas. Y no fue sino con el paso del tiempo, de la luz del conocimiento, fue atravesando su humanidad hasta hacerle comprender a la edad de 12 años quién era su verdadero padre y qué obra vino a hacer en la tierra. ¿Se acuerdan a los 12 años? Se pierde por 3 días. José y María le regaña. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Cómo responde? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre ya sabe quién es su padre? Y ya sabe cuáles son los negocios que ha venido a hacer. No solo el grande se ha hecho pequeño, no solo se ha convertido en un pequeño embrión, no solo ha asumido una naturaleza humana, no solo ha nacido una cuadra, no solo ha tenido por cuna un pesebre, es que ha perdido la conciencia de saber quién era. Pero además de esto ha tenido que pasar por todo el proceso del crecimiento. El que daba paseos ideales ha tenido que aprender a andar, cogido de la mano de un carpintero que se llamaba José. Ha tenido que empezar a experimentar todas las limitaciones que por inherencia tiene el ser humano. Ha tenido que experimentar el andar y cansarse, andar y cansarse. Dice que iba andando y se cansó y se tuvo que sentar en el pozo de Jacob. Ha tenido que experimentar la sensación de no ingerir alimento y tener hambre. Ha tenido que experimentar la sensación de no ingerir el preciado líquido y padecer la sed. Ha tenido que experimentar el ser acusado, de ser borracho, de ser ladrón, de ser amigo de publicanos, de prostitutas y de pescadores. Ha tenido que soportar que le llamen comilón y bebedor de vino. Ha tenido que después de una vida sin pecado entregarse voluntariamente a la muerte ignominiosa de la cruz. Ha permitido que le mesen la barba, ha permitido que se la arranque, ha permitido que le llenen la cara de esputo, ha permitido que le den de puñetazos y de bofetadas, ha permitido que le flagelen las espaldas hasta quedar sus espaldas como campos de labranza. Ha permitido que carguen sobre una cruz, permitiendo tener que pasar por la vía dolorosa. Ha permitido que le atraviesen sus manos y sus pies con los clavos romanos. Ha permitido que le queden suspendidos entre el cielo y la tierra como un delincuente cualquiera semidesnudo a la vista de todos. Lo que es peor, y lo que es peor, estando en la cruz, ha tenido que hacerse pecado, sufrir la ira del Padre, y todo esto sin el amparo de su mano. Ha tenido que experimentar en su cuerpo el sepulcro, y en su alma y espíritu humana ha tenido que experimentar el Hades. A los 3 días ha resucitado, y todos vosotros aplaudiréis y diréis: ¡ay, qué bien, por fin resucitó! Ha retomado su cuerpo. Ahora ya un cuerpo de resurrección y glorificado. Ya todos descansamos tranquilos. Pero realmente tomar un cuerpo de gloria para mantenerlo por siempre sencillamente es padecer una deformación por amor que no tendrá fin. Porque Dios por amor se deformó. Dice que dejando la forma de Dios tomó forma de siervo. Y esa forma de siervo no la abandonó, la resucitó y la glorificó, pero seguía siendo forma de siervo. Es decir, que Jesús se deformó eternamente por amor. Y yo ante esto me tengo que preguntar: ¿no lo podías haber hecho de otra manera? ¿Me dejáis preguntarle eso? ¿No lo podías haber hecho de otra manera? Aunque solo fuera por un sentimiento egoísta,
de evitarte el tenerte que hacer hombre, el tener que vivir con todas las limitaciones que por inherencia tenemos los seres humanos, el evitarte que te llenasen la cara de puto, que te arrancasen la barba, que te diesen de puñetazos, de bofetadas, que te crucificasen como un delincuente cualquiera, que tuvieses que experimentar el sepulcro, que tuvieses que experimentar el Hades, que tuvieses que deformarte eternamente por amor. No lo podías haber hecho de otra manera, aunque solo fuera por un sentimiento egoísta. Y os pregunto también a vosotros, ¿lo podía haber hecho de otra manera? Y yo digo, claro, lo podía haber hecho de otra manera. ¿Sabéis por qué yo sé que lo podía haber hecho de otra manera? Porque Dios, mi Dios y tu Dios, es omnipotente y es soberano. Cuando decimos que es omnipotente, decimos que no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, nos podía haber salvado como quisiera salvarme. Dios es tan omnipotente que puede hacer agua seca. Dios es tan omnipotente que puede hacer un triángulo cuadrado. Si Dios es omnipotente, puede hacer todo lo que quiera hacer, nos podía haber salvado como quisiera. Pero no solo es omnipotente, es que es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es el que manda sobre todo lo que hay y que no tiene que dar cuentas a nadie de lo que hace, porque Dios mira para arriba y no hay nadie a quien rendirle cuentas. Por lo tanto, si es omnipotente y lo puede hacer todo, y es soberano, no tiene que rendir cuentas de lo que hace, nos podría haber salvado de cualquier otra manera. Entonces yo me envalentono y le digo, mira, te voy a presentar un plan alternativo, hombre, para que no padezcas tanto. Se perdió Adán, ¿no? Tienes misericordia, lo quieres salvar. Pues ya está. Toma la Adán, vuélvalo a colocar del donde que cayó, chasca los dedos y pelillos a la mano. A ver. Si nos hubiera salvado así, ¿le hubiéramos reprochado a nosotros algo? Bueno, yo y el Antonio seguramente sí, porque yo y el Antonio somos doctrinales. Yo y el Antonio nos gustan las cosas serias. Si Dios nos salva sin encarnación y sin cruz, sin muerte y sin resurrección, si nos salva sin, seguramente yo y el Antonio del cielo nos hubiéramos ido a recriminarle a Dios. Nos hubiéramos ido los dos, ¿te imaginas? Ahí ya con nuestro cuerpo de gloria. A ver, que queremos audiencia con Jesús, con el Padre y con el Espíritu. No, todos los tres, sí, con los tres. Nosotros queremos audiencia con los tres. Y nos hubiéramos presentado todos allí y hubiéramos dicho a los tres, a ver, mira, vamos a ver. Nos habéis salvado y agradecidos, agradecidos. Agradecidos de verdad. Agradecidos, pero hombre, la forma en la que nos ha salvado ya te vale. Ya te vale la forma en la que nos ha salvado. Has quedado tu justicia a la altura del betún. Y tu santidad ha quedado entredicho. Porque, hombre, has derramado el amor para salvarnos sin pagar lo que tu justicia demanda. Y tu santidad, ¿cómo ha quedado tu santidad? Nos hubiéramos atrevido entonces a decir eso. Y si nos hubiéramos atrevido a decir eso, ¿qué nos hubiera dicho Dios? Si yo y Antonio nos atrevemos a decir eso, que ya es atrevimiento, porque estamos hablando de que Dios es omnipotente y el soberano, que puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y no tiene que dar cuenta a nadie. Pero si nos hubiéramos atrevido, que ya es atrevimiento, ¿qué nos hubiera dicho Dios? Seguramente Dios nos hubiera mirado desde su altura y hubiera dicho, ¿esto quiénes somos? Y nos hubiera dicho Dios, pero ¿desde cuándo el barro dice al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Pero vosotros quiénes sois para decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas. Podría haber hecho como quisiera. Ahora preguntadme, ¿por qué no lo hizo de otra manera que hubiera sido menos costosa? Si podía hacerlo porque era omnipotente y soberano. ¿Por qué lo hizo como lo hizo con todo lo que le costó? Una deformación eterna. ¿Por qué? Por legitimidad. Dios lo hizo. Porque Dios, por encima de otras muchas cosas, es legal. Sí, Señor. Para Dios no vale ese refrán de los hombres que dice, el fin justifica los medios. Dios no comulga con esa filosofía. Para Dios, el fin y los medios tienen que ser legales. Dios lo hace como lo hace, por respeto a sí mismo, por legitimidad, porque Dios es formal, aun cuando le toca perder. Cuando yo veo la legitimidad de Dios como la única razón plausible de la forma en la que nos redimió, cuando yo veo esa legitimidad que le llevó a dejar la forma de Dios para tomar forma de hombre, cuando yo veo esa legitimidad que le hizo hacerse pequeño siendo grande, cuando yo por esa legitimidad le veo una cuadra y tiene por culo un pesebre, cuando yo en esa legitimidad le veo
cuando yo en esa legitimidad me veo suspendido entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz de maldición, cuando yo en esa legitimidad le veo en el sepulcro y en el ave, me tengo que rendir delante de él. Sí, Señor. Le tengo que decir: viva la formalidad, Amén. viva la legalidad. Y humildemente tengo que aprender. Tengo que aprender a ser legal. Porque la lección del segundo Tetelestai, la lección del Tetelestai que está enmarcado en el servicio terrenal, la lección de ese Tetelestai es que no vale hacer las cosas de cualquier manera. Hay que hacer las cosas con legalidad. Sí, Señor. Si te quieres parecer a tu padre, tienes que ser legal en lo que haces. Si me quiero parecer a mi padre, no vale con que la obra consumada sea perfecta en su ejecución. Vale que la intención de la que nació la obra sea también recta en su gestación. No vale solo hacer las cosas bien. Vale hacer las cosas bien desde una intención buena que dio a luz a dicha obra. A Dios no le valen sencillamente las obras perfectamente terminadas. A Dios le valen las obras que nacieron en buenas intenciones. Os voy a decir más: Dios es tan legal, 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 que en el tribunal de Cristo no premiará nuestras buenas obras. Lo hemos dicho muchas veces, pero ha sido equivocado. En el tribunal de Cristo, Cristo es tan legal que no premiará nuestras buenas obras, premiará las intenciones de donde nacieron nuestras buenas obras. Porque Dios es tan legal que puede aplaudir una obra defectuosa en su ejecución que fue perfecta en su intención. Dios es tan legal que puede reprender una obra perfecta en su ejecución que fue imperfecta en su intención. Porque para Dios vale más la intención de la obra que la obra consumada. Si quieres aprender de Dios, si te quieres parecer a Él, no te vale conocer las cosas bien. Tienes que ir un poco más allá. No vale solo que la obra que consuma sea perfecta en la ejecución. Necesita que sea recta en la intención. Las obras perfectas en su ejecución, que no son rectas en la intención, no reciben premio de parte de Dios. Me enseñó Dios esto hace muchos años. Dos de las hijas grandes que tengo eran entonces pequeñitas, tan pequeñitas que alcanzaban un palmo de la tierra. Estaba yo pastoreando. Estaba pastoreando en una barriada que eran todos muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Palabras, gente buena, buena, buena. El único defecto que tenían es que todo lo que veían se lo apropiaban. Pero quitando ese pequeño defecto, era gente buenísima. Y yo, para salvaguardar ese defecto, cuando llegaba al vender, con mi coche abría y sacaba las 4 cajas de hierro que tenía y las metía en la casa pastoral. Hubo un día que venía cansado del trabajo, abro las puertas del coche para sacar las 4 cajas que tenía y llevarlas a la casa pastoral, y 2 niñas que no alcanzaban un palmo de la tierra se dan cuenta, me ven cansado y vienen a ayudarme. Y las cajas eran más grandes que ellas. ¿Podéis imaginar cómo terminó la obra? Dejaron más género en el intervalo que había del coche a la casa que género entraron en la casa. Es decir, la obra en su ejecución fue extraordinariamente desastrosa. Pero yo, que era su padre, ¿qué tuve que hacer con aquella obra? ¿Le tenía que regañar por la imperfección de la obra o me la tenía que comer a besos por la intención que dio en la obra? Evidentemente no las tenía que regañar por la imperfección de la obra, les tenía que aplaudir por la intención de la obra. ¡Qué bien, Dios! Dios aquel día me enseñó y me dijo: yo soy igual. No me importa la perfección en la ejecución de mis obras, me importa la intención de la ejecución. Dios es tan legal, es tan legítimo Dios, que para Él no vale la filosofía de que el fin justifica los medios. En Dios los medios y el fin tienen que ser legales. Vigila no solo la ejecución de tu obra, vigila la intención de la que la obra recibe. Y para terminar y no cansarles, voy a hablarles del último Tetelestai, o del Tetelestai de Jesús enmarcado en el último contexto. Dijimos que en el último contexto donde se tenía que enmarcar el Tetelestai de Jesús era el contexto de transacción comercial. Y dijimos que en este contexto el Tetelestai obedecía a que había un primero que tenía una deuda que era mayor a su poder adquisitivo y no la podía pagar. Y como no la podía pagar, pues tenía que pagar su deuda en cárcel. Y era entonces que aparecía un segundo que tenía poder adquisitivo,
para saldar la deuda del primero. Y saldaba la deuda del primero. Y entonces el segundo se iba detrás del primero, le tocaba el hombro, el primero se giraba sobre sus talones y el segundo le decía al primero: primero, te gastáis la deuda que tú tenías y no podías saldar, yo perfectamente la he saldado. Y dijimos que el receptor de este telastai éramos nosotros, la humanidad. Yo me siento identificado con ese primero. Yo era ese primero. Yo me enfrenté a la deuda de mi pecado y empecé a mirar para arriba y no dejaba de mirar. La deuda de mi pecado era demasiado grande y mi justicia era demasiado pequeña. No tenía poder de justicia para saldar la deuda del pecado. Y es entonces que, avergonzado ante la deuda insalvable de mi pecado, recibí mi sentencia de cabizbajo. Me dirigí al infierno. Yo era un candidato al infierno. Mi destino era el infierno. Pero cuando yo iba caminando hacia el infierno, hubo un segundo que fue a la ventanilla de las deudas y pagó completamente mi deuda. Y aquel segundo, llamado Jesús, salió detrás de mí, que era el primero candidato al infierno. Me tocó en el hombro, giré sobre mis talones, me lo encontré frente a mí y me dijo el segundo, llamado Jesús: te gastáis la deuda insalvable que tú no podías pagar, yo perfectamente la he pagado. Y me transformó de un candidato al infierno en un príncipe del cielo. ¿Saben por qué ocurrió eso? Porque el segundo pagó lo que yo debía. Y teológicamente, ¿saben cómo se define eso? Teológicamente eso se define como el sacrificio vicario. ¿Saben qué significa el sacrificio vicario? La palabra vicario significa sustitutorio. Lo que nos enseña la teología con acierto es que Jesús saldó nuestra deuda porque ocupó nuestro lugar. Es decir, Él pagó lo que yo debía. Eso implica que Él ocupó el lugar que yo merecía. La pregunta es: ¿yo qué merecía? ¿Una cruz o un infierno? No una cruz. Yo merecía un infierno. La sentencia judicial divina por el pecado no es la cruz, es el infierno. Para que Cristo sea realmente mi sustituto, para que realmente sea mi vicario, Jesús por mí no tenía que pagar una cruz, tenía que pagar un infierno. Pero a Jesús le vemos en una cruz y decimos que en la cruz pagó mi pecado. Yo digo que no. Yo digo que Jesús en la cruz pagó mi pecado, porque mi pecado no merecía una cruz, mi pecado merecía el infierno. De hecho, la cruz la sufrieron mucho antes que Jesús y después de Jesús también. De hecho, Jesús en la cruz estuvo relativamente poco tiempo, 6 horas. Había gente que en la cruz estaban hasta 72 horas. Por lo tanto, ¿qué decimos cuando decimos que Jesús pagó mi pecado en la cruz? Si yo no merecía una cruz, yo merecía un infierno. Jesús, para ser mi vicario, no tiene que pagar una cruz, tiene que pagar un infierno. Porque entonces decimos que Jesús en la cruz pagó mi pecado. Sencillamente decimos esto porque la cruz era una dependencia del infierno. Hoy día hay mucho debate en cuanto a si Jesús, en el intervalo entre su muerte y resurrección, bajó o no bajó al infierno. Hay unos que dicen: pues sí que bajó entre el intervalo de su muerte y resurrección al infierno. Hay otros que dicen: pues no, que no bajó. Yo no les voy a decir lo que opino en relación a eso, pero sí les voy a decir lo que sé. No sé si Jesús bajó o no bajó al infierno. Lo que sí sé es que el infierno ascendió hasta la cruz. Sí, Señor. La cruz se convirtió en un escenario infernal. Lo que yo merecía no eran clavos, lo que yo merecía no era coronación de burla, lo que yo merecía no era flagelación en la espalda, lo que yo merecía era un infierno. ¿Y cuáles son los 3 ingredientes del infierno que hicieron de la cruz un departamento infernal? Los 3 ingredientes del infierno son el pecado, la ira divina y el desamparo de Dios. Jesús en la cruz padeció los 3 ingredientes infernales que yo tenía que haber llevado. Por eso la cruz es una dependencia infernal. Jesús no paga mi pecado por la cruz, paga mi pecado en la cruz. ¿Y por qué lo paga? Porque ocupa mi lugar en la cruz, no en el infierno. Porque en la cruz Él padeció, no cuantitativa, pero sí cualitativa.
cuantitativamente los 3 ingredientes infernales. Hemos dicho que los 3 ingredientes que hacen del infierno infierno son pecado, ira de Dios y ausencia o desamparo de la mano. Padeció estos 3 ingredientes Jesús en la cruz. La Escritura dice que sí. La Biblia dice que Jesús por nosotros se hizo pecado. Esto lo ha dicho San Pablo. Antes que San Pablo, Isaías ha dicho: sobre él cargó el pecado de todos nosotros. Una cosa es cargar el pecado y otra cosa distinta es hacerse pecado. La revelación de San Pablo es más exacta que la revelación de Isaías. Por eso la revelación es progresiva. Sabemos más de Dios en Apocalipsis de lo que sabíamos en Génesis. Isaías, con una revelación parcial, dice: sobre él cargó el pecado de todos nosotros. Pero San Pablo, con una revelación total, dice: por nosotros se hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? De por nosotros se hizo pecado. Para comprender cómo Jesús en la cruz se hizo pecado, tenemos que retrotraernos al antiguo pacto. Y tenemos que ver ciertos tipos que se cumplen en Jesús. En el antiguo pacto, cuando uno pecaba, ¿qué hacía? Según la ley mosaica. Cuando uno pecaba, tenía que coger un corderito. Y se tenía que acercar ¿a dónde? Al tabernáculo y posteriormente al templo. Y se tenía que presentar delante de quién? Del sacerdote que estuviese de turno. Y cuando llegaba con su corderito, el sacerdote le decía al ofrendante: ¿qué pasó? Dice que pequé. ¿Qué traes por tu pecado? Dice: el corderito. El corderito era el sustituto del pecador. El corderito era el que iba a pagar por aquel que había pecado. ¿Y qué le decía el sacerdote al ofrendante? Pon las manos sobre el corderito. Esa imposición de manos era una ideología filosófica de los judíos. No, era parte de la doctrina que Dios había implantado. Pon la mano sobre el cordero. Y el ofrendante pecador ponía la mano sobre la víctima inocente. Y en esa imposición de manos, figuradamente, el pecado del ofrendante recaía sobre el cuerpo inocente de la víctima. Y es entonces que el sacerdote tomaba a la víctima, el cuerpecito de la víctima, y la degollaba. Y le sacaba las tripas, y le sacaba los riñones, y los quemaba en el altar. Es decir, que el pecado del ofrendante recaía en el cuerpecito de la víctima, que era el cordero. Teniendo eso presente, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando ve a Jesús en los aledaños de las orillas del río Jordán. Y dice Juan el Bautista a los que están con él: dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista señala a Jesús como un cordero? ¿Acaso Jesús andaba a 4 patas? ¿Acaso Jesús cuando hablaba decía ve? No. Jesús andaba con 2 piernas y Jesús hablaba de una forma inteligible para todo aquel que le podía escuchar. ¿Por qué le dice cordero? Sí, es un hombre. Porque Juan el Bautista está pensando en los corderitos del antiguo pacto. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo Juan el Bautista, inspirado por Dios, es ese que está ahí. Es el cumplimiento del prototipo que eran todos los corderos. Todos los corderos, por la imposición de manos de los ofrendantes, llevaban en su cuerpecito el pecado. Ese, en su cuerpo inocente, llevará el pecado de toda la humanidad. Es decir, que cuando Jesús está ahí colgado en el madero de maldición, y el texto sagrado dice: por nosotros se hizo pecado, lo que está diciendo es que el cuerpo inocente de Jesús, noten esto, el cuerpo inocente de Jesús fue el receptor de todos nuestros pecados. Es como que hubiera visto una imposición de manos universal de todos los pecadores sobre él. Y cuando hemos impuesto simbólicamente las manos sobre él, nuestros pecados han sido transferidos a su cuerpo inocente. Es por eso que él es el Cordero Inmaculado de Dios que quita el pecado del mundo. Su cuerpo se ha convertido en el receptor de todos los pecados. Ahora entiendo las palabras de Isaías. Ahora entiendo cuando Isaías dice: como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, como una podrida llaga. Está definiendo el cuerpo de Jesús. Siempre hemos pensado que de lo que está hablando es de las consecuencias del maltrato que recibió dicho cuerpo. No. La raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, la podrida llaga, no es la consecuencia del maltrato físico, es la consecuencia de los pecados que recayeron sobre el cuerpo. Los pecados deformaron el cuerpo. Lo hicieron como raíz de tierra seca, lo quedamos sin parecer ni hermosura. Lo hicieron como una llaga, no como una llaga, sino como una podrida llaga. Ahí estaba, haciéndose pecado. Pero
no solo se tenía que hacer pecado para ser el sustituto del infierno, además de hacerse pecado, tenía que ser el receptor de la ira del Padre. ¿Qué ha hecho el Padre cuando ha mirado al Calvario? Cuando el Padre se ha apoyado en la ventana celestial y ha mirado al Calvario, ha visto el de la cruz de la derecha y ha dicho, le conozco. Ha visto el de la cruz de la izquierda y dice, le conozco también. Ha mirado al de la cruz del medio y dice, ese no lo conozco. Porque lo que está en la cruz del medio, después de haberse hecho pecado, ya no es su hijo, es el pecado. En la cruz del medio está crucificado el pecado. Y ahora se pone la toga de juez, el Padre. Que viene la toga de juez, hace un juicio divino celestial y aplica la sentencia celestial divina que merece el pecado. ¿Y cuál es la sentencia divino celestial que merece el pecado? La ira del Padre. Vestido con la toga de juez, se ha ido a la trastienda del cielo, ha tomado la copa de la ira, está llena a rebosar. Ahí está toda la ira del Padre, toda la ira del Padre, toda, y la ha vertido sobre el cuerpecito que está clavado en la cruz en medio, porque Él es el receptor de todo el pecado. ¿Saben qué es la ira divina? La ira divina es la naturaleza del infierno. El infierno no es de creación diabólica, ni tampoco de creación humana. El infierno es de creación divina. Fue Dios el que creó el infierno. Dios está en el infierno a través de su ira. La ira divina es la naturaleza real del infierno. Y toda la ira divina, toda, ha caído sobre el que está crucificado en la cruz en medio. No solo se ha hecho pecado, no solo ha llevado en sí toda la ira divina, es que ha tenido que soportar esto sin el amparo de su hermano. ¿Sabéis que en el infierno no hay misericordia? ¿Sabéis que en el infierno no hay amparo? ¿Os acordáis de aquella parábola que puso Jesús? Del rico inmisericordia y el mendigo llamado Lázaro, ¿os acordáis? ¿Qué dice el rico inmisericordia cuando está en el infierno? Padre Abraham, mira a Lázaro que moje su dedo en agua, lo pase por mi boca, estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le está pidiendo? Una gota de agua. ¿Se le puede negar una gota de agua a alguien? No. Hay que ser un canalla muy grande para negar una gota de agua al Señor. Este le está pidiendo una gota de agua a Dios. El padre Abraham de ahí es una representación de la deidad. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua. Que lo pase por mi boca, estoy atormentado con esta llama. ¿Qué le dice la divina respuesta? ¡No se puede! No se puede, pero tú no eres Dios omnipotente. Dice, ya, pero no se puede. ¡No se puede! Porque en el infierno no hay misericordia divina, en el infierno tan solo hay ira de Dios. Decidles a los conocidos que tenéis que no tienen a Jesús en el corazón, que les espera un infierno donde no hay misericordia divina, ni tan siquiera para dar una gota de agua a un sediento. Jesucristo está siendo mi sustituto, tu sustituto. Se ha hecho pecado, sufre la ira del Padre y lo padece sin el amparo de la Madre. Es por eso que en cierto momento de la cruz el hijo se dirige al Padre y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ¿por qué me has desamparado? No está diciendo otra cosa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quería decir con eso quizá que el Padre le sacase de la cruz? No. ¿Quería decir con eso quizá que el Padre tomase su lugar? No. Lo que estaba diciendo es, ampárame. No está pidiendo que el Padre le quite de la cruz. No está pidiendo que aminore los sufrimientos de la cruz. No, lo que está pidiendo es que le ampare. Eso es lo que está pidiendo, ampárame. ¿Pero qué es amparar a alguien? Les voy a definir lo que es amparar a alguien en un momento de crisis, en un momento de adversidad. Y les voy a definir esto con una ilustración que yo viví de forma personal. Tengo uno de mis hijos que se llama Lolo, como yo, tiene 23 años, va a hacer ahora. Cuando esto ocurrió, el niño tendría 4 o 5 años, no creo que tuviese más. Tuvo un accidente doméstico, se hizo una brecha y le tuvimos que llevar a un lugar de curas. Fuimos yo y su madre al lugar de curas. Cuando la señora le ve que tiene una brecha, dice, hay que darle 3 o 4 puntos de sutura. Cuando yo escucho que hay que darle 3 o 4 puntos de sutura, digo, pues que se quede su madre con él, que puede ser su madre. No. Y yo me intenté retirar porque yo no quería estar allí viendo al niño padecer. Y cuando me estoy sigilosamente retirando, el niño como que me pone el rabillo del ojo. Cuando me pone el rabillo del ojo, el niño me grita como que fuera un hombre. ¡Papá!
me hace mi niño con 4, 5, 6 años. Dame la mano. Mi hijo no me ha dicho, quítame de aquí que te den los puntos a ti. No. Mi hijo no me ha dicho, no permitas que esa señora me cosa. No, mi hijo me ha dicho, dame la mano. ¿Qué me estaba pidiendo? Un poco de amparo. Digo yo, dale la mano a mi hijo que se la di. ¿Le iba a quitar el dolor? No, pero psicológicamente le iba a facilitar el transitar por el dolor. Lo que él me pide es la mano. De que yo le doy la mano a mi hijo, eso crea un efecto psicológico en él. Le están dando los puntos, se los dieron de igual manera, pero mi mano en su mano, psicológicamente, le afectaba de forma positiva para soportar el tránsito del dolor. Yo fui mejor padre que el padre. Porque el hijo le ha dicho, ¿por qué me has desamparado? Y el padre no le ha dado el amparo pedido. Cuando el hijo le ha dicho al padre, ampárame, ¿qué le ha pedido? Lo que le ha pedido ha sido, ¿por qué no has sacado la cabeza de las nubes y me has guiñado un ojo? Me ha dicho que bien lo estás haciendo. Cuando el hijo le ha dicho al padre, ampárame, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué no has sacado una mano entre las nubes y has levantado el pulgar y me has dicho, Gabute, te queda poco? Eso es lo que estaba pidiendo. No estaba pidiendo que le quitase de la cruz, no estaba pidiendo que no pusiese su lugar. Pero el padre, sin embargo, no le concedió lo pedido. Por eso el hijo, como indignado, le dice, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no has sacado el pulgar? ¿Por qué no me has guiñado un ojo? ¿Por qué no me has acariciado el pelo? ¿Por qué? Si el padre le hubiera respondido al tono al hijo, le hubiera dicho, por cuestiones doctrinales, hijo, por cuestiones doctrinales. Si yo te hubiera amparado, tú no hubieras sufrido el infierno completo que el Lord me decía. Porque en el infierno del lobo había pecado, había ira, pero también había desamparo. Y tú estás ocupando el lugar del lobo. Yo no te puedo amparar. No es porque no quiera, me muero por ampararte. Es por cuestiones doctrinales. Tienes que sufrir la actualidad de tu infierno para que mañana Él pueda gozar de la totalidad de nuestro cielo. ¡Santo! Amén. Pagó nuestra deuda. Nos tocó en el hombro, volvimos. Y nos dijo, desde la traída. Desde la traída la deuda que tú no podías pagar, yo la he pagado. Soy tu vicario, soy tu sustituto. ¡Aleluya! Lo que usted tenía que pagar, Él lo ha pagado. Ahora entiendo el texto del apóstol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora lo entiendo. Cuando yo peco, pastor, yo una vez peco, ocasionalmente. No estoy de acuerdo con esa falsa doctrina que dice todos pecamos todos los días. Si el cristiano peca todos los días, tiene un problema. Un cristiano no puede pecar todos los días. Y si un cristiano peca todos los días, que se examine, que pida perdón y se arrepienta, porque se está equivocando. Pero dentro de que no comulgo yo con esa falsa doctrina de que todos pecamos todos los días, sí tengo que confesar que yo ocasionalmente peco. Porque el que dice que no peca hace mentiroso. ¿Y sabéis cuando yo peco? Hay como un juicio celestial. Cuando yo peco, aparece por aquí, por mi derecha, un fiscal que se llama Satanás. Y ese fiscal, que sabe lo que hago y lo que no hago también, me acusa. Dice que él es el acusador de los hermanos. Y me acusa al fiscal, ¿delante de quién? Delante de Dios. Le dice, Dios, tu siervo el lono, sí, el que predica, ha pecado. Y tu legislación dice que este pecado merece dicho castigo. Y por una vez el mentiroso dice verdad. Y el padre como juez dice, fue verdad lo que dice este. El lono ha pecado y ese pecado según mi legislación merece tal condenación. Pero es entonces cuando por aquí por mi izquierda aparece un abogado que se llama Jesús. Aleluya. Y le dice mi abogado al juez, dice, padre, el mentiroso por una vez ha dicho la verdad, el lono ha pecado. Y su pecado según tu legislación y la mía merece dicha sentencia. Pero te recuerdo, padre, a ti, que eres el Dios verdadero y que puede todas las cosas, y a este embustero, os recuerdo que la sentencia de ese pecado ya la llevé yo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios en Jesús es el que nos acusa. No hay demonio que te pueda acusar. Porque todo lo que merecías lo pagó Jesús por ti. Te las dais lo que tú debías. Él perfectamente
iglesia, Señor. Acérquense. Espíritu, 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 Espíritu. Tome la mejor alabanza que tenga, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos, 5 minutos de intensa comunión. 5 minutos de intensa comunión, de intensa comunión, de intensa comunión. Dile ahora conmigo a Dios. Es ortandita mi bebekros. Dile ahora a Dios. Imparte mi palabra en mi corazón. De las tallas. Lloror carrimaramanajarayan. Dile a Dios que imparta su palabra en tu corazón. Mientras que suena esa alabanza, el Espíritu Santo está operando, está trabajando. Quiere tratar tu mente y darle luz. Quiere tratar tu corazón y enternecerlo. Quiere tratar tu conciencia y despertarla. Que yo corro para ¡Gloria! Espíritu. Tengo que irte en mi pertenencia. Eres de gloria. Aleluya. Y A ti, solo. hoy levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno eres de gloria y de alabanza. Que hoy levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, gracias.